Muy bien, pues continuamos con nuestra clase de lo que es el atributo moral de Dios. ¿Sí recuerdan cuál es el que empezamos a ver la semana pasada? La fidelidad. Dios es fiel, ¿verdad? Algo que recordemos así de rápido la semana pasada, ¿qué es en sí la fidelidad? ¿Qué veíamos de lo que es la fidelidad? Vimos tanto la fidelidad, un poquito de la fidelidad del mundo y un poquito, bueno, y empezamos a ver lo que es la fidelidad bíblica, ¿no? De Dios dentro de la Biblia. ¿Qué recordamos? Que Dios es fiel en todo momento. Que Dios es fiel en todo momento. ¿Cómo es esa fidelidad? Lo vimos un poco la semana pasada. Que es igual al hecho de que Dios no es fiel por bueno, que Dios es fiel porque la fidelidad es Dios, muy parecido a lo que es acerca del amor, que Dios no da amor, Dios es el amor. Y la forma en la que Dios expresa su fidelidad tanto con el pueblo de Israel como con nosotros es singularmente parecida y muy diferente a lo que podemos tener como que contextualmente hablando nosotros como fidelidad. Ok, muy bien. Veíamos ese contraste, pusimos un ejemplo de una pareja, ¿no? La fidelidad dentro de una pareja y lo que es la fidelidad de Dios. ¿Sí recuerdan cuál era ese contraste, esa diferencia? ¿Cómo es según la fidelidad dentro de una pareja en el mundo? Pues ¿Es solamente no engañar? no. Que Tener compromiso. falta compromiso, ¿no? En el mundo la fidelidad falta compromiso. La fidelidad bíblica es todo un compromiso, toda una búsqueda en que la relación pueda funcionar, ¿sí? Que la relación pueda avanzar, ¿sí? Y conservarse. Esa es la gran diferencia. De todas formas, vamos a ir viendo algunos casos a partir de esta clase. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, reclamación referente a la clase pasada? ¿No? Bien, pues vamos a ver ahora la página 93 de nuestro material de escuela dominical y comienza la hojita con una pregunta. ¿En qué áreas de la vida de Israel y de la nuestra Dios mostró o puede mostrar su fidelidad? ¿Sí? Y eso es algo en lo cual tenemos, bueno, he aprendido eso, pero ¿cómo lo podemos ver más en la Biblia y cómo puede aplicarse la fidelidad de Dios en nuestra vida? Bien, punto 1. Fidelidad en el cumplimiento de sus promesas. ¿Sí? Una de las maneras más claras y constantes en que Dios revela su fidelidad es a través del cumplimiento de sus promesas. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último, Dios se presenta como alguien que no solo hace promesas, sino que, y ahí en negritas, siempre las cumple sin excepción y sin retraso injustificado. Y ahí lo quise resaltar. ¿Por qué? Porque lamentablemente mucha gente ¿qué es lo que dice Dios? Es que Dios se tarda, ¿verdad? Yo le pido a Dios y se tarda y no me cumple. Bueno, y recordemos que los tiempos de Dios son ¿qué? Perfectos, ¿sí? Nosotros no sabemos bien el tema de los tiempos, pero el tiempo de Dios es perfecto, ¿sí? Entonces, Dios, recordemos que parte de la naturaleza de Dios es su fidelidad. Entonces, si Él prometió algo para con nosotros, si Él prometió que cierto algo que vemos en el Nuevo Testamento, refiriéndose a nuestra provisión, refiriéndose al cuidado, etcétera, ¿Dios lo va a cumplir? Sí, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Quien normalmente es infiel, ¿quién es? Los hombres. ¿Sí? Pero Dios jamás dejará de ser fiel y por eso dice ahí, sin excepción y sin retraso injustificado. ¿Sí? Porque imagínense uno diciéndole a Dios, a ver Dios, te tardaste en cumplir. ¿Cuál es tu pretexto? O sea, nos podemos poner a Dios así, oye, ¿por qué te tardaste, Señor? Quiero una explicación. No, pues te vas a quedar esperando porque
ni no te puedes poner al tú por tú con Dios, ¿sí? Jamás, y Dios pues simplemente no te va a contestar, ¿sí? O si te contesta va a ser de otra forma o dolorosa, ¿sí? Entonces no podemos nosotros tener ese carácter para con Dios. Bueno, dice, lo que Él dice, lo hace. Su palabra es segura y sus promesas son firmes porque están respaldadas por su naturaleza fiel, ¿sí? Bien, siguiente párrafo. Desde el pacto con Abraham, pasando por la liberación de Egipto, hasta la venida del Mesías, Dios mostró una y otra vez que su fidelidad no depende de las circunstancias ni del comportamiento humano, sino de su carácter inmutable. ¿Sí se entiende? Como Dios es el mismo siempre, hoy y para siempre. ¿Sí? Por ahí hoy en la mañana vi una publicación. Normalmente yo estoy en grupos ahí en Facebook de ateos que atacan a Dios y todo, solamente para ver, e inclusive a veces hay preguntas muy, muy buenas donde me doy a la tarea de tratar de responder, ¿no? Entonces, muchos ponían bueno, un meme en cuanto a que Dios evoluciona, ¿no? Entonces, pues la evolución implica que un cambio constante. Entonces, si Dios necesitara esos cambios o necesitara evolucionar, entonces no es Dios. Entonces no es perfecto, ¿sí? Entonces no es inmutable. Entonces, quien hizo ese meme conceptualiza a Dios como una persona. Y ese es el gran error, que lamentablemente mucha gente en el mundo conceptualiza a Dios como una persona tirana, ¿no? Así como esos clásicos dioses egipcios o dioses griegos o dioses romanos. Pero Dios no es ni lo mínimo parecido a ese tipo de dioses que son muy, sí, inventados por el hombre, pero son muy humanos, porque realmente reflejan la humanidad en esos dioses inventados, ¿sí? Por eso es la gran diferencia del Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no la inventó los hombres, la Biblia no se la, no la redactaron ciertas personas que se pusieron de acuerdo para hablar de, no, es el mismo Dios expresándose a través o revelándose a través de hombres santos, siendo inspirados por Dios, ¿sí? Para que nosotros pudiésemos tener la revelación de Dios. Y hay muchas cosas que nosotros podemos ver en la Biblia que realmente uno puede decir, esto no pudo haber sido obra y creación de la mente humana. ¿Sí me explico? Sino solamente de Dios. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Entonces, algo de lo que esos dioses inventados jamás serán o se compararán con Dios, con el Dios de la Biblia, es que el Dios de la Biblia realmente es fiel. Y en esa fidelidad que muestra trata de buscar, es una buena relación con el hombre. Lamentablemente, todos los dioses inventados por los hombres tratan que de sobajar, de castigar, de matar al hombre, de hacerlo sufrir, ¿sí me explico? Completamente diferente. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, seguimos adelante. Vamos a Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12 vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver como que la promesa y después ahí puse como un tipo flechita como para ver el cumplimiento. ¿Sí? Bien, ya estamos ahí. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Y ahí nos detenemos. El hecho de que Dios le dijera a Abraham, haré de ti una gran nación, ¿esto qué implica en Abraham?
Bueno, ok, Dios me dijo, hará de mí una nación, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que entendió Abraham? Que de él saldría qué? Por lo menos un hijo, ¿sí? Por lo menos alguien de su descendencia, porque si no, no sería de él. O que dirá, bueno, entonces, o de mí igual, entonces, voy a juntar un grupo de personas y vamos a hacer el pueblo de Abraham. Y, o sea, eso se estará refiriendo. No, lo que entendió Abraham es de que Dios le estaba dando la promesa de que a través de él, ¿qué? Iba a tener un hijo. Bien, dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Sí? Y bueno, no nos vamos a meter de lleno ahí en el texto porque tiene mucho de qué decir, pero sabemos que está refiriendo a la descendencia que llegará hasta dónde? Hasta el Señor Jesucristo, ¿no? Y gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz, todos podemos ser bendecidos y tener perdón de pecados, ¿sí? Y también por ahí existe el tema de los convenencieros, ¿verdad? ¿A qué me refiero? No, pues, y ahorita más, ¿no? Y ahorita más. No, pues es que hay que bendecir a Israel para que, ¿qué? Para que Dios me bendiga. No, ni se te ocurra decirle nada a Israel, ¿sí? Aunque Israel esté mal, ni se te ocurra pensar que estás mal que está mal Israel porque no, Dios te va a maldecir. ¿En base a qué? Bueno, ellos dicen aquí en base a Génesis capítulo 12, ¿no? Pero no es tanto esa la situación. Es cierto, nosotros podemos hablar mal de Israel en el sentido cuando nosotros vemos, por ejemplo, los profetas y vemos cómo el pueblo de Israel ha fallado. ¿Cómo los defiendes? Si hasta el mismo Dios los disciplina? Al contrario, aprendemos de las cosas que ellos han hecho mal para nosotros no hacerlas. ¿Sí me explico? Sí, pero tenemos que ser claros. Hubo un tiempo también, el año pasado, pues este tema que saben que tenemos nuestro calendario de lectura y conforme al calendario de lectura, las predicaciones van saliendo del calendario de lectura. Entonces, pues lógicamente, pues vamos hablando de las situaciones de Israel y hubo una persona que sí me comentó que no, pues es que ella había siempre trabajado con israelitas, que había trabajado siempre con judíos, y pues eran muy buenas personas, eran muy buenos en esto, eran muy buenos en aquello y todo, y que cómo era posible que yo pudiera estar desde el púlpito hablando mal del pueblo de Israel. Digo, hermana, pues usted está leyendo los textos, está leyendo Isaías, está leyendo Jeremías, está leyendo todo eso, y cómo es de que ahorita me dice que el mismo Dios los está juzgando por su pecado. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos tapar las cosas que están en la Biblia, ¿sí? O por ejemplo, en el caso, digamos, de David. O sea, David podríamos pensar, David fue siempre un hombre íntegro, intachable, que gobernaba realmente con honestidad, su moralidad era completamente honorable. No, cometió pecado, cometió asesinato, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, no podemos tapar las cosas. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros con lo que nos dice el texto bíblico y simplemente hablar de ello. Pero bueno, aquí en capítulo 12, ya para no extendernos más, Dios le está dando la promesa a Abraham de que tendría descendencia. Y bueno, en el versículo 4 dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Y recuerden esto, ¿cuántos años tenía Abraham? 75 años. Muy bien, recordemos esa edad. De ahí saltamos a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21.
En Génesis capítulo 21, de igual forma desde el versículo 1 al 5, ya estamos ahí, dice lo siguiente: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido, ¿sí? Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Y como dice más adelante, esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Entonces, ¿cuándo nació Isaac? Cuando luego Abraham y Sara comenzaron a hacer la labor. No, ¿verdad? Sí, fue cuando Dios quiso, sí hizo la promesa y Dios iba a ser fiel a su promesa. Y como dice aquí, el Señor cumplió ¿qué? Su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Fiel, ¿sí? Dios es fiel. Y como dice aquí, esto ocurrió justo en el tiempo en que Dios dijo que pasaría, versículo 3, y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Y versículo 5, Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac, ¿sí? ¿Cuántos años tenía cuando Dios le dio la promesa? 75. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 100. 100 menos 75, ¿cuánto es? 25 años. Dios se tardó, no se tardó. Dios hizo una promesa y no vino Isaac hasta que no viera Dios el tiempo justo y esa promesa demoró ¿cuánto? 25 años. Entonces, si usted ha estado pidiendo en oración algo que apenas empezó ayer, voy a empezar el día de hoy, que es junio 21, a orar por esta situación, pues recuerde, a lo mejor se tarda unos 25 años en que vea esa respuesta, ¿no? Digo, es un decir, pero recordemos, si Dios va a responder, porque Dios es fiel y Él va a responder en qué tiempo, cuando Él quiera. Es más, no es tanto ni cuando Él quiera, sino cuando vea el momento propicio. ¿Sí me explico? Cuando sea el momento mejor para nosotros, no para Él. ¿Sí? Lo que sea mejor para nosotros. Porque a lo mejor no estamos preparados todavía para cierta situación, no estamos todavía listos para manejar cierto algo. ¿Sí me explico? Siempre Dios sabe nuestra mente, sabe nuestros corazones y Él siempre, siempre cumplirá lo que nos promete. Ahora, de aquí surge algo. ¿Dios va a cumplir lo que no prometió? Es obvio que no, ¿sí? Y lamentablemente muchas veces nos hacemos, vamos leyendo en la Biblia ciertas cosas y, y pensamos que todo, de hecho hasta hay una Biblia que se llama Biblia con promesas, ¿no? Y están marcadas todas las promesas que según están en la Biblia y dices, no, y así que reclámalas y velas y ora por esas promesas y todo. Y muchas de esas promesas o de esas remarcados ni son promesas, y ni son para uno, y lamentablemente uno está pensando, y ay, es que Dios prometió que esto y que no sé qué, y pues no. Así como por ejemplo con Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Esa será una promesa para mí, será una promesa para todos. No, ¿a quién se la dio? A Abraham, no para mí. Entonces Dios está obligado a cumplir a donde yo voy, a darme una tierra. Cuando yo salgo de la tierra de mi parentela y Dios está obligado a darme una tierra por no sé dónde. Pues a lo mejor igual empieza a agarrar camino y llegas a la cruz y sientes que ahí ya es, ¿no? Ahí es la tierra prometida que Dios te ha dado, ¿no? Ahí pones tu tiendita, lo que sea, no sé, ¿sí? Pero no, Dios no está obligado a responder lo que no ha prometido. ¿Sí me explico? Bueno, una pregunta, y entonces, perdón, no soy ignorante, pero ¿cuáles serían las promesas básicas? O no sé, las promesas
de Dios hacia nosotros o no hay hacia uno como pues, ser humano. Primeramente tenemos que entender y lo hemos estado viendo las últimas semanas y hoy en la predicación también. ¿Quién es el pueblo protagonista de la Biblia? Israel. Entonces, principalmente las promesas van dirigidas ¿para quién? Para Israel. Ahora, algo que debemos entender, por ejemplo, en el caso del libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios trae muchas situaciones de la vida diaria que tanto puede vivir Israel como nosotros, como gentiles. Entonces, si nosotros dijéramos parte de las cosas o del consejo que me da el libro de Proverbios, yo lo aplico a mi vida, entonces el resultado que dice Proverbios que yo voy a obtener, ese lo voy a ver. Pero ahí está, en Proverbios, por decirlo así de una forma, ¿sí? O en Salmos también hay ciertas situaciones, ¿no? Pero en el caso de nosotros como iglesia, recordemos que el Antiguo Testamento es un poquito complicado porque el protagonista es Israel, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento ya van más para nosotros, pero no son, es más, no son muchas, pero con las poquitas que Dios nos da a nosotros pues, son suficientes, simplemente el habitar siempre en su presencia. O sea, ¿y qué más necesitaríamos? La de honra a tu padre y a tu madre también. Honra a tu padre y a tu madre, también puede ser, ¿sí? También, aunque va dirigido al pueblo de Israel, pero recordemos que lo que es en el libro, en lo que es Éxodo 20, lo que son los mandamientos, recordemos que está mostrando lo que es la moralidad de Dios, ¿sí? No son mandamientos, sino es la forma de pensar de Dios, el consejo que Dios da hacia, primeramente es Israel, ¿sí? Y también a partir de ahí de entonces. Ahora, recordemos, si vivimos conforme a esos consejos, o sea, no es que estamos viviendo o que tenemos que aplicar la ley, no, porque al aplicar la ley para ellos es para salvación. Y nosotros al estar conforme a la ley es el cambio de vida que Dios nos ha mostrado. ¿Sí me explico? Es un enfoque completamente diferente, ¿sí? Entonces ahí es donde entra pues, no robarás, no asesinarás, no desearás las cosas de tu prójimo. O sea, son cosas, recomendaciones morales, espirituales que si tú las haces, pues vives mejor, ¿sí? Pero no es por el hecho de cumplir la ley. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces sí quedó. Adelante. Más bien son la consecuencia. Nosotros como gentiles o como iglesia no tenemos como tal una promesa, sino tenemos consecuencia de nuestra obediencia. Bueno, sí tenemos promesas. Pero Sí. como las que estamos viendo para el pueblo de Israel, así no. Ok. Sí. Si nosotros obedecemos a Dios, pues entonces Dios nos va a bendecir en que lo que vivamos sea conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros decidimos a poner a Dios en primer lugar, entonces ahí va a haber una consecuencia. Sí, por ejemplo, en Proverbios menciona lo que es no salgas fiador por una persona. ¿Sí recuerdan ese texto? Entonces, eso sí va directo, bueno, está pues, parte de lo que Dios le recomienda al pueblo de Israel, pero uno igual, como gentil o aunque no conozcas de Dios, si tú sales fiador por una persona, ¿qué te va a pasar? Sí, vas a quedar tú hasta endeudado, comprometido con una de otro. Pero tú ves, por ejemplo, ese consejo que Dios da de una forma, primeramente Israel, y después se puede aplicar de una forma general, ¿sí? Pues dices, pues sí, sigo el consejo que Dios me da, ¿sí? Sea judío o no sea judío, pero es un buen consejo que Dios nos da. Y así está lleno lo que es el caso de Proverbios. ¿Sí? Bien, ¿algo más? Bueno, yo también quiero comentar, ya hicimos una promesa. Primeramente, donde dice la escritura que primero nos seamos fieles, ¿no? O ya estoy pidiendo una promesa, estoy pidiendo algo antes de que yo sea de querer o algo, ya estoy esperando algo a cambio. Y él nos está diciendo, como ahorita dice, Diana, pues primero hay que ser fiel, ¿no? Y si nos dice, séme fiel en todo, yo
Jeremías 33, que me lo sé de la 60, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. O sea, primero estar con él y estar, no ya esperar, ¿qué? Entonces, que él dijo, si te portas bien, te voy a comprar esto, si te portas bien. Aunque ese pasaje está romantizado y espiritualizado y se saca fuera de su contexto para eso, ¿no? Para, ay, se escucha bonito, porque si uno lee todo el contexto de ese texto, ya uno se da cuenta de que no dice como lo dice la gente. Pero sí, tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que está claro, ¿no? La promesa de Abraham no le llegó inmediatamente. Estamos viendo el plazo que se tardó, fueron 25 años. En ese recorrer, Abraham tuvo que haber sido fiel para Dios, ¿sí? Entonces ahí vemos la fidelidad, tanto es que ya podemos ver cuando después, posteriormente, ¿no? Sí. Vemos esa fidelidad de Abraham cuando va a sacrificar a su hijo. Entonces yo creo que sí es así como lo que estamos viendo, ¿no? Que es en el momento propicio, en cuanto Dios lo cree, no cuando nosotros lo querramos. Sí, así es, así es. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Bien. Siguiente texto. Bueno, de ahí nos saltamos al capítulo 15. Seguimos con el mismo tema de Abraham. Capítulo 15. Más bien regresamos al capítulo 15. Y este tema es bien interesante. Génesis capítulo 15, versículos 13 al 14. ¿Ya estamos ahí? Bien. Después el Señor le dijo a Abraham, ahí está muy claro, ¿quién le dijo a quién? El Señor le dijo a Abraham. ¿El Señor quién? Dios, ok. Después el Señor le dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. ¿Sí? ¿De qué está hablando? O sea, qué interesante. Esas son las cosas y las cosas que uno puede decir, porque he escuchado a gente que dice, no, es que el Génesis es una invención de no sé qué. Todas las cosas que vienen en Génesis realmente ni hay que creerlas ni nada. Pues aquí hay algo bien interesante, que el Génesis, donde habla acerca de la vida de Abraham, el mismo Dios le está hablando acerca de que su descendencia sería extranjero en una tierra durante ¿cuántos años? 400 años. ¿Y sí lo fue? Sí lo fue. ¿Sí? ¿Cuántos años hay desde Abraham hasta cuando el pueblo de Israel entraron a Egipto? No, cuando apenas llegaron y cuando José trajo a Jacob para que entraran a la familia, las 70 integrantes de la familia, pasaron 250 años. De esto que Dios le está diciendo a Abraham, a cuando Jacob entró a Egipto, pasaron 250 años. Entonces, Dios está anunciando algo 250 años antes de que ocurra. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué? Y si se cumplió, entonces, ¿qué puedo decir? ¿Que el Génesis es palabra de Dios? Sí, que tengo que confiar en lo que dice el Génesis, así como dice desde el principio. El principio creó Dios los cielos, todo eso podrá ser palabra de Dios. Sí, ¿por qué? Porque hay situaciones internas dentro del mismo libro, como en el caso de esta profecía, de esto que Dios le está diciendo a Abraham, y no solamente algo bueno, sino le está narrando algo malo, ¿sí? Que le va a suceder, pero sí le va a suceder, o sí le sucedió. Me explico. Entonces, si esto promesa, o no promesa, sino esta advertencia que Dios le dio a Abraham, de 250 años antes y se cumplió, entonces es ahí donde nosotros podemos decir, entonces todo el libro de Génesis también lo tenemos que creer de la misma forma, porque está respaldado por el mismo milagro de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces,
ninguna parte del Génesis podríamos minimizar o decir, eso no, eso es idea de la gente, se le ocurrió que Adán y... No. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces es confiable creer, bueno, ya cuando veamos el tema, igual en la escuela dominical más adelante, no les digo cuándo, pero lo vamos a ver, la Biblia, cómo se hizo el libro, cómo cada libro fue siendo añadido, etcétera. Es un tema muy interesante, no me voy a adelantar, pero podemos estar completamente seguros que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. De ahí nos vamos al Éxodo, capítulo 2. En Éxodo, capítulo 2, versículos 23 y 24. ¿Ya estamos ahí? Dice, con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho ¿con quién? Con Abraham, ¿sí? Y después dice Isaac y Jacob, ¿sí? Porque se fue transmitiendo esas promesas. Dice, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar, ¿sí? Ya habían pasado prácticamente no los 400 años, y les voy a decir por qué. A ver, bueno, ¿por qué creen? ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en Egipto? 400 años. Cuando vemos este versículo, ¿ya estaban los 400 años? No. ¿Como cuántos más o menos? Como unos 320. ¿Por qué? Faltaba el nacimiento de Moisés. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en Egipto? 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el desierto, allá con, con los animalitos? 40 años. ¿Sí? ¿A los cuántos años regresó otra vez a Egipto para sacar al pueblo? A los 80 años. Entonces, ¿cuántos años en este pasaje estaba? 320 años. Entonces, de cuando dijo Dios, como dice aquí, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Y qué interesante que lo dice, ya había llegado el momento de actuar. Entonces Dios ya empezó ¿qué? A mover, como dirían, los hilos. Nació Moisés, lo fue preparando, etcétera, etcétera. De este versículo a que saliera, el pueblo de Israel se tardó por lo menos 80 años. Imagínense, Abraham se tardó 25 años, ¿sí? El pueblo de Israel tardó otros. De cuando Dios dijo, pues ya es tiempo, ¿se tardó cuántos? 80 años. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aunque pareciera que Dios se tarda, pero Dios no se tarda. Dios actúa en el momento oportuno, en el momento adecuado, ¿sí? A veces nosotros somos los impacientes, ¿no? Pero recordemos, por eso estamos viendo la fidelidad de Dios, porque muchas veces se nos olvida de que Dios es fiel, se nos olvida de que Dios sí cumple su palabra, se nos olvida de que Dios no es como nosotros y lamentablemente conceptualizamos muchas veces a Dios como cualquier hombre y dices, ay, de seguro ya se le olvidó a Dios, ¿verdad? Ay, de seguro Dios ya se le olvidó que Él prometió esto. No, a Dios no jamás se le olvida, ¿eh? Jamás, jamás se le va a olvidar a Dios y Dios siempre cumplirá sus promesas. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, de ahí nos saltamos a Éxodo capítulo 12.
En Éxodo capítulo 12, versículos 40 al 42, dice lo siguiente. El pueblo de Israel había vivido, ¿qué? 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él y por eso todos los israelitas deben de conmemorarla cada año en generación, y esto referente a la institución de la Pascua, ¿sí? Ahora ahí hay un detalle, que a lo mejor lo notaron, o a lo mejor no. En Génesis capítulo, cuando dice 15, ¿cuántos años iban a estar? 400 años. ¿Y aquí cuántos dice? 430 años. Pregunta, ¿será una contradicción de la Biblia? Entonces, ¿por qué salen sobrando esos 30 años? Y ahí muchos pueden decir, ay, ahí qué, ya ves, la Biblia cómo se contradice. Por acá dice una cosa y por acá dice otra cosa. ¿Ahí qué pasó? Me atrevería a decir acerca de los 40 años de desierto, pero No, eso es posterior. Ajá. ¿Qué pasó? pues el tiempo que Moisés intentó sacarlo, ¿Los qué? el tiempo que Moisés estuvo intentando comenzar. 30 años. No, es mucho, es mucho. El tiempo que que prepara a Moisés cuando se va de Egipto. A ver. Después de los 40. No, casi fue la zarza y casi luego fue otra vez a Egipto. La respuesta la tendremos en la Biblia. Pues sí, ¿verdad? Vamos a ver. Déjeme ahorita. Ok. Regresamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. El mismo pasaje que leímos nos da la respuesta. Fíjense a los detalles. Después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena. Si recordamos la historia, a través de José, es de que entran los 70 integrantes de la familia, ¿sí? Y ahí estuvieron un tiempo, hasta que después dice la Biblia que murió José y después el que quedó no conocía a José. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, lo que se puede entender es de que cuando entró Jacob, al momento en que murió José y que ya no hubo quien los defendiera, son esos 30 años. ¿Por qué? Porque dice, donde los oprimirán como esclavos. ¿Durante cuánto tiempo los van a oprimir? Durante 400 años. ¿Se dan cuenta? La opresión fue 400 años, pero ellos estuvieron ¿cuántos? 430 años. ¿Sí lo entendieron? Entonces, ¿se contradice la Biblia? No, solamente hay que entender y leer los contextos, ¿sí? Entonces, por eso es de que, y es cierto, el pueblo de Israel estuvo en Egipto 430 años. Y como veíamos de las cosas futuras, los primeros 30 años fueron de aparente paz, ¿verdad? De aparente paz. Y los primeros 30 años muere José, ya no había ese intermediario entre los egipcios y Israel, y empezó la persecución y empezaron a tratarlos. Y como dice aquí en Génesis, donde los oprimirán
como esclavos durante 400 años. ¿Se dan cuenta? Entonces la misma Biblia nos da la respuesta a todas esas situaciones, solamente hay que leer un poquito, leer con más detenimiento, pero otra vez repito, confiemos en la Biblia. La Biblia jamás, jamás se contradice. ¿Sí? No porque no entendamos algo o no porque en el momento no tengamos la respuesta, no quiere decir, ay, ya empezamos, ay, la Biblia, ya ves, no es inspirada por Dios, tiene un montón de errores. No. El detalle es que tú no entiendes en ese momento, no lo entendiste en ese momento, pero por eso es de que nos congregamos, tenemos a alguien que puede saber más, le preguntamos y todo, ¿para qué? Pues para aprender. ¿Sí me explico? Yo Adelante. siempre me hacía esa pregunta. O sea, aquí dice que 400 años y acá dice que 430 años. Y yo decía, ¿por qué? Decía, no sé por qué, pero como dice, yo no desconfío de lo que dice la Biblia, pero yo sí me preguntaba eso. Ah, qué bueno. Pero su fe no flaqueó ni nada. No, Ah, porque qué bueno. pues Dios es perfecto, ¿no? Ajá. Y no tenemos por qué cuestionarlo. Pero yo me preguntaba eso, y ahorita ya quiero hacer. ¿Sí? Y eso de cuestionar, bueno, o sea, no cuestionar en cuanto a su deidad, no cuestionar en cuanto a su veracidad, porque se supone que uno está completamente convencido, ¿sí? Pero cuando, igual, o sea, ¿cómo es que, por ejemplo, yo llegué a esa situación? A ver, señor, aquí dice 430 y aquí 400. ¿Qué pasó? ¿Sí? Yo tengo que dar una clase, señor, y tengo que dar la respuesta, porque también me van a preguntar. Entonces, si tú no me das la respuesta, ¿yo qué voy a contestar? ¿Me vas a dejar quedar mal? Y pues ya gracias a Dios, ahí me va a ver Eduardo. Digo, en ese sentido, ¿no? Léete otra vez. Y léete y ya, entendimos. ¿Sí me expliqué? Pero sí tenemos que ver, sobre todo creer. Y se los comento, ahora sí que aquí entre amigos, entre hermanos. Si hay algo que ustedes lleguen a ver en la Biblia que tal vez no desconfíen de Dios, no desconfíen, más bien desconfíen de sí, de ustedes mismos, de que no entendieron, que todo, y pregunten a quien más confianza le tengan. Espero que sea yo, ¿eh? En el sentido de en cuanto a cosas bíblicas, porque si van y llega un testigo de Jehová y le preguntan a él, le digo, mamón, se me van a ir. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Cómo? Pues igualmente Wikipedia está muy lleno de ideas incorrectas también. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Adelante. Entonces, por eso es que dice, ya ves que en la Biblia dice, y el faraón, el nuevo faraón no conocía, bueno, estoy diciendo, no conocía a José, y piensa, el pueblo de hebreos se está reproduciendo, y al rato nos van a gobernar ellos a nosotros. Es ese tiempo en el que realmente lo que pasa, esos 30 años, ¿no? Ese periodo. Por eso es que él llega a esa conclusión y los empieza todavía a esclavizar más y a hacer más abuso con ellos. Así es, así es. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo más? ¿No? Bien. Leímos Éxodo 12, sí, ¿verdad? Vamos ahora a Josué, capítulo 21. Creo que ya es otra situación. Josué 21, 44 al 45. ¿Ya estamos ahí? Y el Señor les dio descanso de todo el territorio tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Y 45 dice, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo a través de la Biblia? Que Dios, ya vemos desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Josué que es al que le tocó entrar e ir poseyendo la tierra prometida, como dice aquí,
Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor les había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la Biblia? Dios es ¿qué? Fiel. ¿Tenemos por qué nosotros desconfiar de Dios? No, no, ¿sí? Pero, y esto es algo que tenemos que repetirlo, y como el pasaje que les puse que les comenté la primera clase, cuando estaban, bueno, sí enseñaremos de la fidelidad de Dios y todo. Cuando dice, recuérdales, y sí es importante recordar, Dios es fiel, porque nosotros somos, ¿qué? Débiles, se nos olvida que Dios es fiel, y muchas veces, lamentablemente, porque se nos olvida el cómo es Dios, lamentablemente dejamos que nos abrumen las circunstancias de la vida y nos empezamos a alejar. ¿Sí? Pero Dios no es el que falla. El que falla es uno. ¿Sí? Bien. Y de ahí nos saltamos a Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1, versículos 67 al 73. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Entonces su padre Zacarías, ¿su padre de quién? De Juan el Bautista, Zacarías, Juan el Bautista, dice, entonces tenemos que entender los contextos, si no vamos a leer y no vamos a ver ni entender, ok. Entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía: alaben al Señor, Él es Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Sí, y fíjense, ya pasó desde Abraham, desde Génesis capítulo 12, todo el Antiguo Testamento, y Lucas, aquí lo que es Zacarías, el hijo de Juan el Bautista, cuando está hablando ahora, ¿aquí está hablando acerca de Juan el Bautista? No, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo, porque de hecho, en el versículo 76 dice, y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. ¿Sí me explico? Entonces, y qué interesante, pregunta, ¿aquí ya había nacido Jesús? No, ¿verdad? Y ya está hablando de qué? De que ya Dios estaba cumpliendo su palabra, su promesa. Todavía ni había nacido Jesucristo y ya Zacarías ya lo estaba anunciando. Ya en unos meses iba a venir, unos meses adelante iba a venir, pero todavía no estaba y ya lo estaba ¿qué? Hablando. Ahora ahí uno se pregunta entonces, ¿y Lucas sí será inspirado por Dios? ¿Y Lucas sí será parte? ¿Sí me explico? ¿Sí? No dudemos en absoluto de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, el hecho de que diga, y el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham, en donde dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y no solamente Abraham, sino también la promesa que le hizo Dios a David cuando dice 69, nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, porque también fue una promesa que Dios le hizo a David de que a través de su descendencia vendría el Mesías.
Entonces, ahí ya vemos dos promesas cumplidas, tanto a Abraham como a David. ¿Por qué? Y Dios es fiel. ¿Sí? Jamás, jamás debemos de pensar que debemos de desconfiar en Dios. Muy bien. Siguiente pasaje. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Versículos 19 y 20. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos del 19 al 20. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo él sí definitivo de Dios, él siempre hace lo que dice. ¿A quién se estará refiriendo? A Cristo, ¿verdad? También como ese parte de Dios que es fiel. Y versículo 20, pues todas las promesas de Dios se cumplieron ¿en quién? En Cristo, con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Y es por eso que, bueno, espero que lo hagan, ¿verdad? Todas las cosas que nosotros le pidamos a Dios tienen que ser pedidas por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo, porque todas las promesas se cumplen ¿en quién? En Cristo. Y es por eso que dice, y en Cristo es un resonante sí, ¿sí? Porque si uno pide, te pido Señor esto por favor, y porque soy tu hijo, el que te cae bien. No, eso no funciona para con Dios, ¿sí? No funciona para con Dios. O hay gente que sí hace hace la oración y todo, y al final, hasta, se le olvidó decir en el nombre de Cristo. Y no estoy hablando de que es algo religioso, pero es algo espiritual. Y recordemos que sí somos hijos de Dios, pero por gracias a quién? A Cristo. Entonces, todas las cosas que yo le pida a Dios a través de Cristo y teniendo la fe y realmente pidiéndole cosas que pueden ser cumplidas, o sea, no le puedo pedir a Dios, Señor, por favor, yo sé que está lloviendo, pero por favor, permite que haya una cúpula de aire aquí o algo así para que los niños puedan salir tranquilamente a su clase y que llueva en todo Tizayuca, menos aquí sobre Aposento Alto. ¿Dios me podrá contestar? ¿Dios lo puede hacer? Sí. ¿Lo va a hacer? No, no lo va a hacer. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, a ese tipo de cosas me refiero a que qué tipo de cosas le estamos pidiendo. Pero cuando son cosas que son conforme a su voluntad, ¿sí? Como dice aquí, en Dios ya tenemos un rotundo. Sí, más bien no, en Cristo tenemos un rotundo. Sí. Entonces, es importante que todas las cosas que nosotros pidamos a Dios, siempre haya ese intermediario entre Dios y nosotros, que es Cristo, aún en nuestras oraciones. No es por religiosidad, pareciera ser eso, pero no, es porque es a través de Cristo siempre. Y si Cristo no está entre Dios y nosotros, simplemente no sirve. Ahí sí, nada más hablamos al aire. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Esperemos que sí, creo que sí terminamos. Bien. Y bueno, y el último párrafo dice, la fidelidad de Dios en Cristo se convierte en la prueba suprema de que Él no solo cumple promesas pasadas, sino que es digno de confianza para el futuro. Todo lo que se dijo acerca del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús se cumplió con precisión. ¿Sí? Bien, hasta ahí, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. Entonces, ¿Dios cumple sus promesas? ¿Dios es fiel?
Sí, y es parte de esas promesas que Dios le dio primeramente al pueblo de Israel y en las cuales, a pesar de que el pueblo de Israel ha sido infiel, a pesar de que el pueblo de Israel ha cometido adulterio espiritual porque se iba a adorar a otros dioses, etcétera, aún así, con una nueva generación, Dios se acerca nuevamente con ese pueblo de Israel y trata de tener esa buena relación. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bueno, pues vamos a orar para terminar y les encargo su hojita para la siguiente semana. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a orar.